acerca de la oración. Creo que tengo la convicción de que Dios nos está dirigiendo a orar como congregación, a establecer una reunión de oración. Este servicio, naturalmente, no va a haber ministración de palabra, va a ser un servicio, una reunión de oración, en la cual usted va a llegar y va a orar, y después más adelante pues vamos a orar los unos por los otros. Si usted tiene alguna petición, alguna preocupación que usted quiera compartir para que los hermanos y todos juntos podamos orar, pues eso es discreción de usted, pero vamos a orar. Nosotros estamos yo creo que en una temporada en la cual Dios está demandando la oración como congregación, así que nosotros vamos a ser obedientes y nos vamos a mover en esa dirección. Amén. Por lo tanto, hoy nos vamos a continuar con la serie que comenzamos del Sermón del Monte. Entonces quiero hacer un estudio breve de la importancia de la oración, que es el título que hoy estamos considerando. La importancia de la adoración, como pueden ver ahí en la pantalla. De manera que la oración, ustedes saben que ha sido el medio por el cual Dios y el hombre mantienen una comunión, mantienen una relación desde el principio de los días. En el Antiguo Testamento, amada iglesia, nosotros podemos ver a los hombres y a las mujeres acercándose a Dios mediante sacrificios, mediante intercesiones, clamores, y obviamente también acercándose a Dios a través de la adoración. Sin embargo, todas estas experiencias apuntaban a una realidad mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. En el nuevo pacto, después de la resurrección, la oración ya no es simplemente una práctica religiosa, sino una revelación, una relación viva con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Y esto es interesante porque ya no se da como un mecanismo, ya no se da como una manera para yo acercarme. Ahora en Cristo, Dios mismo cortó la distancia, se hizo hombre, ahora vive en nosotros. Por lo tanto, ya nosotros no oramos como para acercarme a Dios. Ahora yo tengo un acceso libre, ahora yo no tengo que ir a través de sacrificio. Ahora nosotros somos impulsados por el mismo Espíritu para comunicarnos con nuestro Padre. Y yo creo que esto es importante. Ahora ya no es un momento de oración, ahora nosotros tenemos la capacidad a través del Espíritu para vivir una vida de oración. ¿Usted me entiende lo que yo le quiero decir ahora? Entonces, la diferencia es bien fundamental entre ambos pactos. No es que antes se oraba, pero ahora también se ora. La diferencia es que ahora tenemos ese acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Ahora nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. No necesitamos ritos ni nada por el estilo. Amén. Hebreos 4:16, leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice que así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí, en ese trono, en esa presencia, en esa comunión, recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Yo no sé usted, pero esto a mí me da una gratificación, me da gozo saber, entender en mi ser, en mi espíritu, que yo tengo un acceso libre a nuestro Padre Celestial, que ahora no tengo que preparar ningún tipo de ritual ni nada por el estilo. Ahora, en donde quiera que yo esté, yo me puedo comunicar con el Padre Celestial. Por lo tanto, amada iglesia, la oración no es una obligación para ganar el favor de Dios. Hay gente que ora y ayuna para que Dios haga esto, para que Dios haga lo otro, para recibir más poder. Y hay tantas cosas por las cuales la gente ora, pero son cosas
erróneas. Nosotros oramos para tener comunión con el Padre. El poder de Dios es Cristo, la sabiduría de Dios es Cristo. Oye, en Cristo nosotros encontramos todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros pudiéramos obtener, querer en nuestra vida de parte del Padre, en Cristo se nos ha dado. Por lo tanto, nuestra oración no debe de ser con una intención de doblarle la mano a Dios para que nos regale, nos dé todos nuestros caprichos, todo lo que nosotros pensamos que necesitamos, porque a veces sometemos estas cosas pensando que sabemos más que Dios, pensando que Dios como que no entiende mi situación. Pero yo tengo noticias para ti en esta noche. Dios conoce todas las cosas, Dios está en control de todo, y Dios no vino para cumplir nuestros caprichos. Dios vino para desarrollar su propósito en nuestras vidas. Amén. Así que la oración no es una obligación para ganar el favor de Dios. Es un privilegio que usted y yo tenemos, que nace desde la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y yo creo que nosotros en esta noche vamos a aprender algunas cositas que son bien importantes. Por lo tanto, quiero compartir 4 cosas que debes de saber de la oración, que probablemente las has escuchado o probablemente no. Pero yo quiero que tú en esta noche apuntes, y ahí están también en la pantalla. Número 1, en el Antiguo Testamento la oración era el medio para depender de Dios. Lo voy a repetir. En el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, la oración era el medio para depender de Dios. De manera que antes de comprender el privilegio que nosotros tenemos en Cristo, yo creo que es importante nosotros poder observar y mirar desde bien cerca cómo los hombres de Dios y las mujeres de Dios en el Antiguo Testamento dependían de Él mediante ese ejercicio de la oración. Nosotros podemos ver desde Génesis en adelante hasta Malaquías, nosotros podemos encontrar que cada mover importante de Dios estuvo literalmente precedido por la oración. Escucha bien, desde Génesis hasta Malaquías, todo mover de Dios estuvo precedido por la oración. Y esto es importante, estos detalles son bien importantes. Por ejemplo, tengo varios ejemplos aquí. Abraham intercedió en Sodoma. Abraham intercedió en Sodoma. Génesis 18:32 dice: finalmente Abraham dijo: Señor, por favor, no te enojes conmigo. Si hablo una vez más, supongamos que solamente se encuentran 10. Y el Señor respondió: entonces no la destruiré por causa de los 10. Lo que nos deja entender que la oración mostró la cercanía de Abraham con Dios. Había una afinidad, había una confianza, había una relación, pero sin embargo, Abraham no le estaba torciendo la mano al Señor. Fíjense que el Señor, sabiendo todas las cosas, porque le dio la oportunidad, ahí usted ve el corazón del hombre, lo que él quiere hacer, lo que desea, lo que le somete en la presencia de Dios, el argumento que presenta, y Dios en su amor, en su misericordia, pues te deja que tú argumentes, te deja que tú discutas lo que tú quieres, que tú pongas tu caso, que tú hagas todo este tipo de dinámica, sabiendo que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe, que Él sabe que ahí no hay 10, no hay uno, no hay nadie, que está pronto a ejercer un juicio, pero sin embargo sacó un tiempo para conversar con su hijo y dejarle saber lo que estaba sucediendo. Esto se dio en una relación de oración, esto se dio en una dinámica de oración, no solamente que Abraham habló, pero que también hubo un espacio para recibir de parte del Padre, de parte de Dios. Moisés también intercedió por Israel. Éxodo 32:11, interesante, Nueva Traducción Viviente, dice: pero Moisés trató, mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente, me gusta esta versión, la Nueva Traducción Viviente, por el idioma que usa, es más simple
y contemporáneo para nosotros. Dice, pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios, lo trató de calmar, como que, cálmate, cálmate. Usted conoce que nosotros los puertorriqueños, cálmate, cálmate. Él trató de hacer eso a través de la oración, del diálogo que tenía con el Padre, con nuestro Dios. Dice, pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios y dijo, oh Señor, dijo él, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Mire cómo él le somete ese argumento al Señor. Entonces entendemos que la oración en ese momento se convirtió en un puente de misericordia para una nación que estaba rebelde, porque había alguien intercediendo a favor de ellos, que estaban tirando para el monte, que estaban haciendo lo que no debían hacer. Había idolatría, había muchas cosas que estaban enojando al Padre, que el Padre no estaba contento con el pueblo, pero ahí estaba Moisés intercediendo por esa misericordia. Otro ejemplo de esta mujer interesante, Ana. Conocen a Ana en 1 Samuel 1:27. Ella clamó por su hijo. Dice, le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Qué bonito es cuando uno puede orar aquellas cosas que son la voluntad del Padre. Todo lo que está dentro de la voluntad del Padre, Dios te la va a dar. Por eso en los evangelios podemos ver a Jesús que el que ora y se os dará. Pedid y se os dará. Todo lo que está dentro de la voluntad del Padre para nuestra vida, eso es un hecho. Eso ya está. Amén. Entonces, la oración para Ana fue una transformación del dolor al gozo, de la amargura al gozo. Fue un testimonio extraordinario. Entonces, hay un principio espiritual en todo esto y es el siguiente. La oración en el Antiguo Testamento lo que hacía era que revelaba que el hombre no podía, escucha bien, que el hombre no podía vivir independientemente de Dios. La oración en el Viejo Testamento revelaba que el hombre no podía, y hoy es lo mismo, no puede vivir independientemente de Dios. Por eso los pobres de espíritu que trabajamos en esta serie que comenzamos del Sermón del Monte, que comenzamos con las bienaventuranzas, usted sabe que el pobre de espíritu es aquel hombre o mujer que entiende que por más talentos que tenga, por más dones que aún entiende que son recibidos por el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros no podemos solos, nosotros no podemos vivir una vida independiente de Dios. Tenemos que reconocer que somos y que necesitamos a nuestro Señor. Por lo tanto, la oración en el Viejo Testamento revelaba de una manera interesante que el hombre no podía vivir independiente de Dios. Hoy en día, ¿cómo podemos aplicar estos principios espirituales? Bueno, cada vez que dejamos de orar, comenzamos nosotros a confiar más en nuestra fuerza que en la gracia de Dios. Eso es bien importante que usted entienda. Cada vez que usted se aleja de la oración, cada vez que usted deja de orar, está dándole más espacio a la carne, le está dando más espacio y está diciendo sin hablar que usted puede solo, que usted no depende de Dios, que Dios está ahí solamente para cuando yo suene la campana, Él venga a mi asistencia. Pero nos estamos equivocando. Nosotros, el hombre y la mujer de Dios, aquellos que nacieron de nuevo, tienen que estar sometidos todo el tiempo
en oración. No estoy hablando de un culto de oración, no estoy hablando de una reunión de oración, que no es nada de malo. Nosotros vamos a entrar en una temporada importante, pero usted sabe que usted tiene que aprender a vivir una vida de oración, entendiendo que yo dependo del Padre. Como el Espíritu Santo es mi amigo, como el Espíritu Santo vive en mi corazón, como yo soy casa de Dios, yo soy tabernáculo, morada del Espíritu, pues yo tengo, oye, todo el día para hablar de Dios, para conversar, para preguntar, para escuchar. Oye, esto es una dinámica que produce vida, testimonio y poder. Alabados a su nombre. Y el resultado es la gloria al Padre Celestial. ¿Cuántos alaban a Dios en esta preciosa noche? Otro principio importante, número 2, Jesús es el modelo perfecto de la oración. Jesús es el modelo perfecto de la oración. Si el Antiguo Testamento nos muestra la necesidad de orar, escucha bien, los evangelios nos muestran cómo debe verse una vida de oración. Y esto es importante. Cristo, nuestro Señor, es la revelación perfecta del hombre dependiendo del Padre. Esto es importante. Cristo es la revelación perfecta, la máxima revelación del Padre de cómo se ve un hombre dependiendo del Padre. Nuestro Señor, con todos los privilegios, con todo el poder, con todo lo que Él sabía que podía hacer. Usted sabe que cada vez que Él estaba ministrando, estaba haciendo algo importante, que todo lo que hacía era importante, pero después que terminaba de ministrar una comunidad, un grupo de personas, de sanar, de hacer lo que sea que Él iba a hacer, Él se apartaba a orar. Él sabía lo importante para escoger la gente. Él oraba toda la noche, dice la palabra. Él oraba cuando él recibía del Padre. Por eso en los evangelios establece la escritura que Jesús no hacía nada si no veía al Padre hacerlo primero. Aunque era Dios mismo, pero estaba limitado en algunas cosas, pero él oraba todo el tiempo. Él oraba todo el tiempo. Jesús oraba constantemente. Dice Marcos 1:35, antes del amanecer de la mañana siguiente, Jesús se levantó y fue a un lugar, ¿a qué? Aislado a orar. Fue un lugar aislado, lejos de la multitud, lejos de la gente, donde no había Facebook, donde no había Instagram, donde no había teléfono. Lo estoy poniendo al siglo XXI, al día de hoy, porque mucha gente quiere irse a orar con los teléfonos, quiere irse a orar con el ruido, quiere irse a orar facilitándole la interrupción a cada 5 minutos, a cada persona. Usted, cuando saque su tiempo de orar, deje todas esas cosas, apáguelas y concéntrese, demuestre qué es lo importante. Y lo importante es esa relación, ese momento que usted tiene, que usted le está, que Dios te está brindando el regalo, la gracia, el favor de tu poder comunicarte con Él. Aunque Él era el Hijo de Dios, Jesús siempre Él le dedicaba tiempo a la comunión con el Padre. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a Dios? De esa manera, comunicándote con Él. Estas son cosas importantes. Esto no son cosas elementales. Esto son cosas fundamentales en la vida cristiana, en nuestra vida de fe. Y a veces persiguiendo las revelaciones y persiguiendo las profundidades, que no es malo en sí mismo, esto es importante. La palabra nos exhorta a nadar mal adentro, a buscar, a escudriñar, pero no podemos hacer eso sin olvidarnos de lo otro. Y la oración es fundamental y es bien importante. Antes de decisiones importantes, Jesús oraba. Antes de tomar cualquier decisión importante, Jesús oraba. Tú oras por tomar las decisiones que tomas. Lucas 6:12 dice, cierto día, poco después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Antes de escoger a los 12 apóstoles, Él oró toda la noche. Jesús pasó horas en oración. Otro momento interesante de oración, en momentos de presión. En los tiempos donde
las cosas no te salen bien, en momentos cuando las malas noticias llegan, en momentos cuando el rechazo, cuando la envidia, cuando se mueven todas estas cosas que te sacan, te mueven a ti por dentro, te sacan lo mejor de ti, en momentos de presión, Jesús también oraba. Jesús tuvo esos momentos también, porque era un ser humano también. Lucas 22, 41, 42 dice, Él se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Se arrodilló y oró. Usted puede estar arrodillado y no orar. Por eso dice, se arrodilló y oró. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Él estaba sintiendo la presión de la muerte. Él estaba sintiendo la presión de ese gran día. Él sentía como hombre, sintió tantas cosas que dice la Escritura que sudó gotas como de sangre. Usted se imagina el estrés, usted se imagina la presión, pero sin embargo, como él tenía una relación tan íntima con el Padre, ya en su espíritu había una convicción tan fuerte en su espíritu. Él sabía a lo que vino, él estaba enfocado en su propósito. Él pudo decir en medio del sufrimiento, en medio, oye, de la hecatombe, en medio del problema, de la presión, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Aleluya. Lo que nos enseña que Jesús no oraba porque carecía de poder. Jesús no oraba porque carecía de poder. Oraba porque vivía en una perfecta dependencia del Padre. En otras palabras, nosotros no oramos porque tengamos o no tengamos. Nosotros oramos porque dependemos de Dios en todo. Sin mí nada podréis hacer, nos dice el Señor en su palabra. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar este principio? Bueno, la oración no es solamente cuando vienen tiempos de crisis, como mucha gente la practica cuando las cosas están malas. Ay, Señor, ayúdame. Quémame así todo el tiempo. Pero imagínese usted, Dios es tan bueno y tan misericordioso, que a veces responde esas oraciones así. Pero Jesús oraba antes de las decisiones. Jesús oraba antes de tomar decisiones, durante el ministerio completo y en medio de las pruebas también. En otras palabras, él vivía una vida de oración constante. Por eso Jesús es el modelo perfecto de lo que es una oración, de lo que es la oración, de lo que es la dinámica de la oración, de lo que es cuándo se oraba, cuándo se puede orar. Veamos la vida de Jesús en medio del ministerio, antes de tomar decisiones, en medio de las pruebas y después de las pruebas también, él oraba. Y si Jesús hacía todo eso, cabe la pregunta, ¿usted cree que nosotros deberíamos vivir como Jesús vivió? En cuanto a la oración se refiere, ¿usted cree que nosotros necesitemos orar como Jesús? Amén. Vivir una vida de oración. Otro principio hermoso es que en el nuevo pacto oramos con acceso directo al Padre. En el nuevo pacto oramos con acceso directo al Padre. Entonces, aquí podemos encontrar algo interesante, que una de las mayores diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto es precisamente esto, que oramos con un acceso directo al Padre. Lo que antes para Moisés, para Abraham, para toda esta gente era algo que era limitado, para nosotros ahora las puertas se abrieron. Ahora tenemos un acceso directo, abierto, a través del Hijo, a través de Jesucristo. En otras palabras, Jesús abrió ese camino. Amén. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Si usted no nació de nuevo, usted no tiene acceso al Padre. Hello.
Eso es lo que dice la palabra. El único camino, el único acceso. Todas las religiones del mundo es una mentira del diablo. No te llevan al Padre, no te llevan a conocer a Dios. Solamente hay un solo camino y se llama Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos acceso a través de esa sangre. Efesios 2:18, el apóstol Pablo dice algo interesante. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. En otras palabras, Él está certificando lo que Jesús estaba diciendo, que Él es el único camino, el camino al Padre, la verdad y la vida. Él dice que ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Otra cosa que es interesante es que el velo, usted sabe que el velo era parte, yo no sé si usted se acuerda de la clase que dimos del tabernáculo, era ese velo grande que había allí entre medio, en el lugar santísimo, el lugar santo. Entonces, cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y lo que esto estaba representando o tal vez simbolizando era que ya no iba a existir esa separación entre Dios y quienes están en su Hijo Jesucristo. Ahora hay un acceso directo, ahora no hay que hacer todos esos rituales que se hacían para el pueblo poder acercarse a Dios en aquel entonces. Aleluya. Esto trae gozo, esto trae seguridad, aleluya, de que usted cuando ora, cuando clama, cuando intercede, usted está seguro, segura de que Dios la escucha. Ay, Dios mío. El significado de acceso es una palabra interesante griega, prosagoge, que lo que significa es una entrada libre. No hay costo. Usted no tiene que presentar nada, usted no tiene que traer una cabrita, usted no tiene que traer un sacrificio, usted no tiene que caminar de rodillas, latigarse la espalda, usted no tiene que dejar de comer, usted no tiene que hacer ningún tipo de sacrificio. La entrada es libre, significa acercamiento autorizado, significa admisión a la presencia, aleluya, de un rey. En este caso nosotros tenemos acceso libre a la presencia de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, en Cristo nosotros tenemos una invitación permanente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, nosotros, los hijos y las hijas de Dios, no estamos orando o tratando de orar para convencer a Dios para que Dios nos ame. No estamos tratando, no oramos tratando de convencer a Dios para que Dios nos ame. No estamos orando porque estamos orando porque ya somos amados. Porque sabemos, entendemos que somos amados de Dios, que Él mismo abrió ese velo, lo separó para que nosotros libremente pudiéramos entrar a su presencia. No buscamos acceso. Ya tenemos el acceso. Por eso usted no está provocando. Si nosotros leyéramos la palabra y entendiéramos lo que Cristo hizo, a usted se le van a caer todas esas malas mañas y todo ese vocabulario evangélico. Oye, es religioso, la gente está buscando acceso, portales, puertas abiertas, la gente está buscando tantas y tantas cosas cuando no acaban de entender lo que la Biblia dice. Dicho sea de paso, que ya tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Usted no tiene que provocar que se abran las puertas del cielo. En Cristo, para los hijos ya están abiertas. Para las hijas ya están abiertas. Para los que hemos sido injertados en la familia de Dios, los que hemos sido adoptados, elegidos, alabado sea el nombre de Jesús, nosotros tenemos acceso. Por lo tanto, no estamos buscando cómo entrar, provocando a ver qué pasa. Vamos a provocar a Dios y todos estos inventos que se están haciendo hoy en día, que satisface la carne porque se creen que están haciendo algo. Cuando nosotros ya deberíamos de entender a través de la revelación de la palabra, que está bastante en blanco y negro ahí escrito, que ya nosotros tenemos acceso.
Y el cuarto principio, interesante, es que la oración nos transforma a la imagen de Cristo. La oración nos transforma, es parte de la transformación, es parte de lo que Dios usa para conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Así que, amados, muchas veces pensamos que la oración existe para cambiar nuestra circunstancia. Eso es normal, todos nosotros en cualquier momento de nuestra vida pues pensamos que, ¿verdad?, que eso es un 911. ¿Ok? Eso es parte de la vida del ser humano y a veces pensamos erróneamente, pero es cuestión de madurar, es cuestión de entender. Entonces, pero yo creo que la oración es el propósito principal. Su propósito principal de la oración es transformarnos a nosotros mismos. Es poder tener esa comunicación con el Señor. Y cuando el hombre escucha la voz de Dios, eso marca el espíritu, eso marca el alma, porque nos movemos con una seguridad aún mayor, extraordinaria, porque escuchamos la voz de Dios en la manera que Dios la quiera, la permita que tú la escuches, la puedes escuchar a través de la palabra, audible, en tu corazón, en impresiones, como Dios le plazca. Eso es prerrogativa de Él. ¿Ok? No hay ninguna receta que no, porque usted tiene que escucharla así. No, es como Dios le plazca que usted la escuche. Así que el motivo principal de la oración es que seamos transformados cada uno en la presencia de Dios. Por lo tanto, la oración produce una renovación interior. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Interesante. Así todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, escuche bien las palabras del apóstol Pablo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Hay un punto. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La oración nos transforma. Cada vez que estamos escuchando la palabra del Señor, cada vez que estamos escuchando la dirección de Dios, nosotros, y nos movemos en fe, nos movemos en obediencia, nosotros, reflejamos la gloria de Dios, vamos siendo transformados, vamos creciendo en confianza, vamos confiando en la palabra, vamos confiando en lo que Dios dice que Él puede hacer, y eso, amado hermano, nos transforma todos los días de nuestra vida. La oración fortalece al creyente. La oración fortalece al creyente. El apóstol Pablo dice en Efesios 3:16, dice algo hermoso: le pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, mira qué lindo el apóstol Pablo hablando, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Él está orando, el apóstol Pablo está orando por esa fortaleza. En otras palabras, ya él estaba fortalecido. El apóstol Pablo, a través de los sufrimientos, de las cárceles, de los azotes, de todas las experiencias que el apóstol Pablo había tenido, la oración, la comunión con el Espíritu lo fortalecía. Y él también tuvo el espacio para orar en oración, orar para que Dios los fortalezca, para que fortalezca el ser interior de los hermanos que estaban recibiendo, de la iglesia del Señor que estaba recibiendo estas cartas. La oración también renueva nuestra mente. Escuche bien. Cuando nosotros pensamos, y no solamente la palabra de Dios renueva la mente. De hecho, en ese verso donde dice que renovemos el espíritu de entendimiento, no dice con la palabra de Dios, no dice eso. La gente dice cosas que no están en la Biblia. Pero sabemos que la palabra de Dios nos renueva porque es información, es revelación que entra a nuestro ser y nosotros en fe y en obediencia, esa palabra hace un efecto y nos transforma.
Pero también la confianza nos transforma. Tenemos que confiar en Dios. El crecimiento, la transformación no solamente viene a través de estudio, a través de leer la palabra. Viene cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios. Pero también cuando nosotros oramos, cuando tenemos esa comunión con Dios, nosotros vamos siendo renovados. Por lo tanto, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios en oración, en comunión, nuestros pensamientos, ¿qué pasa? Comienzan a alinearse con la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien. En otras palabras, esto es un problema de alineamiento. Hay gente que anda por ahí como los carros, tirando para la derecha o para la izquierda, porque dejan la oración. Entonces, cuando nosotros comenzamos a orar, cuando comenzamos a tener una vida de oración, es como si usted llevara su carro a alinear para que guíe derecho, para que se mantenga en el carril donde tiene que estar. Entonces, como dice la neurociencia ha demostrado que los pensamientos, escucha bien, los pensamientos repetidos crean unas conexiones neuronales que son más fuertes. Por lo tanto, cuando el creyente medita y ora basado en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra del Señor, ¿qué hace eso? Fortalece los patrones mentales, saludables, que reemplazan, escucha bien, el temor, la ansiedad y las mentiras. Mira qué cosa más grande, aleluya, lo que hace la oración, lo que hace la palabra, lo que hace la confianza, que hasta la neurociencia puede certificar ciertas cosas y no sabemos muchas ocasiones que ya la palabra de Dios está hablando de todas estas cosas. Por lo tanto, amada iglesia, la oración bíblica, la oración bíblica no es una magia, no es un truco, es la comunión que transforma nuestra manera de pensar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, dos personas que enfrentan la misma crisis se enfoca únicamente una de ellas probablemente está enfocada únicamente en el problema y la otra entonces está llevando continuamente la crisis, la situación delante de Dios. Ambas están enfrentando la misma realidad, pero la segunda persona puede comenzar a desarrollar la paz, la esperanza, la fortaleza, porque su mente, aleluya, la repetición de palabras, lo que está ingiriendo, aleluya, está siendo, mira, renovada. Esa persona, su mente está siendo renovada por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra son espíritu y son vida. Yo siento a Dios aquí, su palabra son espíritu y son vida. Por eso es que es importante leer la palabra, aleluya. La gente hay siempre pensando en el pasado, pero usted sabe lo que nos enseña la neurociencia, que usted no puede olvidarse de su pasado, usted no puede botar su pasado, pero usted sí puede construir en su pasado. Alabado sea su nombre. Usted puede edificar, usted puede en esos escombros comenzar otra vez, aleluya, y plantar bandera, alabado sea Dios, y construir a través de la palabra. Oye, la palabra te sana, te liberta, te catapulta hacia lo que Dios quiere hacer en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esto es importante. Entonces la oración, y concluyo con esto, la oración en el Antiguo Testamento revelaba la necesidad del hombre de tener a Dios en su vida. Y la oración en los evangelios nos muestra el ejemplo perfecto en Cristo. La oración en el nuevo pacto nos recuerda que tenemos acceso directo, y estoy recapitulando, acceso directo al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amada iglesia, la oración no es un ritual. La oración no es para llenar un schedule religioso. La oración no es para que no hay nada que hacer y vamos a inventarnos una reunión más. La oración, amada iglesia, no es una fórmula para obtener cosas. Es la expresión, escucha bien, la oración es la expresión de una relación viva con el Padre, basada en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo y fortalecida por el Espíritu Santo de Dios.
El apóstol Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, un verso bien largo: nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Nunca es nunca. Yo creo que esa palabra no necesita una traducción. Nunca es nunca. Porque cuando la iglesia ora, amada iglesia, termino con esto. Cuando la iglesia ora, permanece dependiente de Cristo. Y cuando permanece dependiente de Cristo, experimenta la vida para la cual fue creada. Así que nos ponemos de pie. Gracias. Les bendecimos. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana, a las 10:30 en vivo, aquí en Casa de Vida Zoe. Aleluya. Cuando la